Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y el día de hoy tengo el gran placer de recibir en este espacio a mi querida y admiradísima amiga Laura García, hasta hoy y unos días más, directora ejecutiva de Fondo Semillas y una de las mujeres más valientes, feminista, activista, pero sobre todo un ser humano que me ha acompañado en procesos de transición súper interesantes. Así que acompáñanos en este viaje de una hora de ver qué significa los cambios, cómo ser una mujer tan valiente, tan joven, ¿no? Y responsable, además de financiar más de 100 organizaciones feministas en el país para que realmente hagamos un cambio. Menos paca paca y más acción, como digo yo. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Shosh, amiga querida. Muy contenta de estar aquí, de que me invites y que continuemos esta amistad, pero ahora la publiquemos hacia Pues afuera y estamos podamos, revelando nuestras intimidades sí, aquí a nuestras nuestros amigas. corazones. Lau, cuéntanos de este cambio después de 10 años de dirigir Fondo Semillas. Cuéntanos primero qué es Fondo Semillas para quien no lo conozca todavía y qué significa este proceso de separación y de dejar volar eso que con tanto ahínco y tantos años de dedicación hiciste crecer. Claro, Shosh. Mira, yo entré a Fondo Semillas hace 10 años y me convertí en directora de Fondo Semillas hace 7 años. Ahora ya estoy saliendo. ¿Qué es Fondo Semillas? Es un fondo feminista que apoya a organizaciones en toda la República Mexicana que luchan por la igualdad de género a través de su trabajo en distintos temas relacionados con la igualdad de género y pues ahí nosotras movilizamos recursos para darles financiamiento y acompañamiento y ir fortaleciendo el movimiento feminista, porque como sabemos, para poder luchar por la igualdad de género se necesitan a las activistas que están presionando desde muchas trincheras diferentes porque el cambio suceda, ¿no? Porque si nos esperáramos sin esas activistas de manera natural, tardaríamos cientos de años en que eso sucediera. Pero estas activistas necesitan dinero y necesitan fondos. Este movimiento feminista tan vibrante que vemos en las calles, pero también desde las trincheras de muchas organizaciones que presentan iniciativas para cambiar las leyes, que están presionando y asegurándose de que los gobiernos y el Estado cumpla con sus obligaciones, en realidad son organizaciones que conforman un movimiento que es lo que llamamos movimiento feminista. Y Fondo Semillas se dedica a financiar el movimiento feminista en México. A ver, hace 10 años un día te despertaste y dijiste voy a ser feminista o cómo fue ese caminito o primero te llegó la chamba y después el feminismo. Yo ¿Cómo creo que un fue poco de este los matrimonio? dos. Fondo Semillas en realidad fue mi gran escuela del feminismo, pero yo ya intuía ciertas cosas y por eso entré. Yo ya lo que intuía es que dentro de mi sed o vocación por la justicia, que es donde yo estudié, me especialicé en derechos humanos y en mi vocación es la sociedad civil y tratar de hacer cambios desde los derechos humanos y la justicia, yo ya entendía el feminismo como una herramienta fundamental de transformación, pero también como unos lentes que te permiten ver la realidad de una forma distinta y de la que, como decimos las feministas, ya esos lentes no te los puedes quitar. Entonces ya tener una relación violenta, por ejemplo, pues digo, te puedes aguantar ahí, puedes sufrirla, pero ya no hay forma de que la dejes de ver violenta. Okay. Entonces, en realidad cuando yo entré a Fondo Semillas yo tenía muy identificadas algunas de las como manifestaciones más claras de la desigualdad de género, pero entrando a Semillas, pues yo lo que empecé a darme cuenta es que había, por ejemplo, muchas cárceles mentales mías propias dentro de mi propia vida, que aunque vengo de un espacio como de muchos privilegios socioeconómicos, pues eso no nos quita tampoco vivir la desigualdad de género y sobre todo vivirla porque pues a mí se me insertaron como muchos moldes tradicionales de cómo vivir el amor, de qué hacer con tu vida, de qué esperar para poder ser feliz, que son ideas que yo tuve que ir deconstruyendo a partir de la oportunidad, de la gran oportunidad de estar en Fondo Semillas y también obviamente ver como muchas desigualdades allá afuera que no conocía, como la
falta de, por ejemplo, por usos y costumbres, las mujeres en México, las mujeres indígenas no tienen derecho a la propiedad de la tierra. Esto yo no lo conocía hasta que entré a Semillas. Voy a hacer una pregunta que tuve que haber hecho antes. Échamela. ¿Qué diablo significa ser feminista? Buena Porque hay idea. tantas corrientes, tantas malas Sí. interpretaciones. Para ti, Laura, en tu piel, ¿qué significa ser feminista? Para mí, en mi piel, ser feminista es principalmente es un método de pensamiento dirigido hacia la igualdad y a la libertad de las personas. Voy para atrás. ¿Qué es Entonces, igualdad? perfecto. La igualdad de las personas es la posibilidad de que cada persona, independientemente de su sexo biológico o identidad de género, se puedan desarrollar con las mismas oportunidades y derechos que cualquier otro. Es decir, que todas las personas tengan igualdad en derechos y esas oportunidades que el Estado o la sociedad les brinda para su desarrollo y para su felicidad. Para mí eso es igualdad, y la igualdad tiene un componente muy claro en la libertad, los derechos, las posibilidades de desarrollo físico, económico, de salud, etcétera. ¿Cuándo fue esa vez que dijiste, no me están saliendo las cuentas, necesito una fórmula distinta porque... Pues, híjole, yo creo que las que somos feministas, es difícil que hayamos tenido un día claro donde digamos, ya me queda absolutamente claro que el mundo es desigual y que voy a luchar por eso. Creo que te van cayendo las cuentas poquito a poco. Yo en la adolescencia, por ejemplo, me daba cuenta yo ya sabía que soy una mujer, pues, por ejemplo, muy, muy inteligente y muy fuerte, pero que no me tocaba a mí hablar primero en las clases, o yo me sentía con inseguridades que no tenían mis hermanos y yo, dentro de que mis papás nos educaron, entre comillas, aparentemente igual, también había como algunos mensajes subjetivos que me hacían a mí ser menos competitiva en los deportes. Entonces empezábamos mis hermanos y yo clases de tenis, por ejemplo, y ellos en las competencias les iba perfecto y a mí me iba pésimo. Y creo que es porque en el fondo hay muchas como ideas culturales y educación patriarcal que mis papás pues no me pasaron o me transmitieron desapercibidamente. Entonces yo ahí ya empezaba a sentirme incómoda en mi piel, como que había algo que, que, que era como infeliz, o sea, que yo era infeliz en un sistema porque sentía yo que no me estaba como, que me estaba como limitando y que al mismo tiempo yo estaba como absorbiendo muchas inseguridades que no eran mías, o sea, no venían de dentro, sino que me llegaron de fuera, ¿no? Me llegaban de fuera en decirme que como mujer tenía que como que portarme de tal o cual manera, que no me correspondía lo que yo quería, que eso le correspondía a los hombres, que el papel que yo quería hacer, que no podía yo, por ejemplo, explorar libremente mi sexualidad porque si no me iban a criticar o iba a ser como víctima de un bullying o que me iban a acusar de ser fácil, y eso en prepa o en secundaria pues es muy fuerte. Entonces creo que hablando del tema de hoy, que es como la transformación, pues me he ido transformando poco a poco desde ahí, y ha sido como una lucha que yo creo que nunca voy a dejar de hacer y nunca me voy a dejar de construir, porque hay muchísimos, hay cosas que todavía sigo teniendo en el tuétano a la hora de experimentar o vivir amores nuevos y darme cuenta ya un paso después que lo que viví no era exactamente igual o era asimétrico y no me daba cuenta en ese momento, ¿no? Y eso me sigue pasando hasta hoy, pero tengo afortunadamente el feminismo también muy arraigado y es una enorme y muy potente arma de liberación femenina. ¿Cuál es la idea central que el feminismo te ha puesto en este ADN, en este tuétano, que te permite ver el mundo distinto? ¿Cuál es esa idea primaria, la primerita? Mira, la primera, que es como muy sencilla, es que el, el sexo, la diferencia sexual, social y culturalmente se ha traducido en una diferencia de muchos ámbitos distintos, económica, participación política, o sea, se ha traducido en una desigualdad. Esa diferencia sexual de pene y vagina socialmente significa
subordinación de las mujeres en muchísimos sentidos. Y cuando te das cuenta que esa diferencia sexual no tiene nada que ver con la construcción social de todo lo demás, te das cuenta de lo más potente del feminismo que es, entonces lo podemos cambiar. O sea, la diferencia sexual, digo, ya nos metemos después si quieres a lo médico, pero eso no significa desigualdad. Lo que significa desigualdad es lo que socialmente hemos construido y diseñado. Y si lo hemos diseñado los hombres y las mujeres en este mundo, lo podemos rediseñar. Y cuando te permites pensar en un mundo mejor, en rediseñar las cosas desde el sistema económico capitalista y cosas así de enormes y así de grandes e imposibles de pensar desde otro método de pensamiento, es enormemente liberador, porque entonces hay dos transformaciones. La del sistema en tu activismo como feminista, en tratar de hacer las cosas para mejorar el mundo, y la interna, de poder ser feliz siendo mujer y de poder ser arquitecta de tu propio destino y de poder transformar tu vida y darle la vuelta y divorciarte y tener novios y amantes y poliamor y lo que quieras. Te voy a hacer una pregunta un poco tramposa, entonces. Échala. ¿Podrías decir que el feminismo es realmente esta happy pill, esta pastilla de felicidad que puede hacer que las mujeres reaccionemos de forma distinta a nuestro entorno? No, yo creo que me encantaría decirte que el feminismo es una píldora que te tomas con 2 tragos de agua. O sea, de tequila. Yo creo que el feminismo requiere que, uno, te vacíes del pensamiento anterior, lo cuestiones por lo menos y dejes entrar a este nuevo pensamiento. Y es un proceso largo y de muchísima introspección. Pero espérame, este vaciado no es sencillo. Es decir, yo como psicoterapeuta digo, quitarle a alguien sus ideas distorsionadas o acompañarlo es un proceso muy largo. Es largo. ¿Por qué habríamos de vaciarnos? Es decir, ¿qué hay después de ese vacío? Pues mira, me lo dices en un momento de mi vida donde estoy a punto de dejar Fondo Semillas porque me están invitando a dirigir un fondo global para luchar por el medio ambiente en Estados Unidos, pero que da financiamiento en todo el mundo. Y entonces estoy a punto de hacer una de las transformaciones más grandes en mi vida porque se me juntó en la misma fecha cambiarme de trabajo, cambiarme de país y cambiarme un entorno totalmente distinto que es de una ciudad como la de México a una ciudad muy pequeñita en las montañas en Colorado, desde donde este fondo está operando y donde yo pues voy a estar ahí de directora. Entonces, pues son muchos cambios en mi vida ahorita y es muy raro porque justo lo que estoy sintiendo justamente en este momento es que me tengo que como vaciar de mis sistemas y de mis cosas para poder dar entrada al cambio, a lo que viene. Y lo que viene no es totalmente conocido. O sea, sí requiere de mucha aventura y valentía, la verdad, y me muero de miedo al mismo tiempo, pero reconozco que necesito ser valiente para poder soltar los modelos y el entorno actual para dar lugar a algo mejor. ¿Qué es la valentía para ti? La valentía yo creo que es lo que te mueve hacia lo desconocido, hacia algo que no tienes asegurado, hacia algo que en lo que crees o intuyes o de alguna manera ves hacia adelante, pero que requiere que tú sueltes. Y no puedes ser valiente si no cruzas por ese puente de lo desconocido. Y creo que eso es lo que hace que las personas valientes descubran no nada más vidas nuevas, caminos nuevos, sino caminos para otros, ¿no? Y otras. ¿Y el miedo? ¿Qué hacemos con el miedo? Dices, ok, voy a ser valiente, hoy me despierto, ya, voy a cruzar. ¿Y qué haces con este cosa que dices? Yo en mi vida, Shosh, he sentido que el miedo es un motor súper importante. O sea, venga, a ver, ¿cómo funciona para ti el miedo? Pues el miedo me ha hecho reconocer lo que tengo que trabajar y donde tengo que ponerle atención a las cosas en mi vida, en mi cuerpo, en mis emociones, para poder ser más feliz y desarrollarme. O sea,
sin haber tenido yo miedo, por ejemplo, volviendo a nuestro tema favorito que es el amor, tú y yo, sin haber tenido yo miedo de algo que estaba pasando en una relación, sin poderlo detectar, lo que primero entra es el miedo a que en realidad estás como en una situación que no te está como acomodando. Y ese miedo entonces es lo que te jala o te llama a profundizar en, bueno, ¿y por qué tengo miedo? ¿No? ¿Y por qué estoy sintiéndome así? Sin ese miedo nos tropezaríamos todo el tiempo, ¿no? De todos modos nos tropezamos, pero el miedo es, yo creo que el llamado, si lo lees bien y lo trabajas bien, es el llamado a cuidarte y a protegerte y a proteger a los demás. O sea, tú tienes miedo cuando valoras algo, ¿no? Y valoras tu vida, valoras tu cuerpo, no te quieres morir, no te quieres arriesgar, pero tampoco te quieres lastimar. Y no quieres que a los otros, no quieres que lastimen a tus seres queridos. Entonces, el miedo, por ejemplo, de que le pase algo a alguien, pues a la vez te hace darte cuenta de que valoras a esa persona. Muchas veces así te das cuenta de que las quieres, ¿no? Cuando tienes miedo de que algo les pase. Es como un referente del amor, ¿no? Y Pues entremos a nuestro tema favorito, que es el amor. Aquí Laura ya me dio permiso de empezar a abrir. ¿Qué es el amor para Laura García? Ay, es el motor del mundo, de toda la existencia, es lo que mueve nuestras vidas, es lo que mueve el mundo, es lo que en realidad yo creo que define el cosmos. Yo tengo mucho trabajo en entender como si hay un Dios allá afuera o no hay un Dios. Soy un poco agnóstica, pero también me siento profundamente espiritual desde el amor, ¿no? Y no nada más amor de pareja, ¿no? O sea, ese es sin duda transformador y existencialmente el que más me gusta, pero el amor por nuestras vidas y por las cosas y por el cosmos y por la madre tierra es en realidad lo que nos hace que no seamos como robots, es decir, el valor de la vida está en el amor. Y si no hubiera amor, yo creo que no podría, para nada se vería como se ve. Si yo tuviera 5 años y me tuvieras que explicar cómo se ve el amor, o sea, cuando yo dijera, ok, esto sí es amor, esto no es amor, ¿cómo se ve el amor? Explícamelo así, suavecito. Ay, qué No difícil sé. pregunta, Pues Shosh. sí, pero es que siempre hablamos de lo abstracto, ¿ves? Sí, Todo es allá arriba, sí. abstracto, y A la vida ver, se da en lo material. a ver, a una niña de 5 años, yo lo que le diría es que el amor no se ve necesariamente con los ojos, o sea, creo que se siente primero antes de que se vea y se va sintiendo desde muchos lugares, pero eh, se siente como algo como cálido, como que te da como paz y tranquilidad, no te acelera como hacia la ansiedad. El amor te calma, el amor te hace ver las cosas de manera mucho más contemplativa. Entonces el amor en realidad también es un lente por el cual ves la vida y la percibes. Pero también yo creo que el amor es como una energía que fluye adentro del cuerpo y que te hace moverte hacia lugares, o sea, es como el motor, es lo que primero te lanza a pensar y a sentir. ¿Cuál es el freno de ese motor? ¿Cuáles son los frenos del amor? La violencia, el odio, la imposición de poder, la injusticia, la opresión, todas esas formas de darle la espalda al amor. ¿Y cómo les damos la vuelta? Es decir, en un país donde tenemos este nivel de violencia intrafamiliar, este nivel de violencia dentro de las relaciones de pareja, y que no nos es ajeno, es decir, siempre hablamos como en este país allá, lejitos, pero la verdad es que nos toca a todas, A ¿no? todas y a todos. Y nos duele en lo íntimo, nos duele en la alcoba, nos duele en las casas, nos duele en las familias. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para darle la vuelta a estos frenos de mano tan terribles? Pues mira, yo puedo hablar nada más desde mi propia experiencia e historia porque no tengo como distintas herramientas, pero la que yo he tenido es como haber podido
tener el privilegio de haber vivido una vida recibiendo mucho amor de mi familia, y reconozco que es un privilegio porque no muchas familias, en varias familias no se aprende bien el amor, al contrario, pero yo la aprendí así, entonces eso pues ha sido para mí como un marcaje como muy claro, pero el otro es justo el feminismo, y el feminismo me hace a mí ver que tengo yo la capacidad de como amarme a mí misma y cuidarme y proteger mi felicidad sobre todas las cosas, y el amor propio muy rápidamente se traduce en que te amen como te corresponde y como te quieres mereces. ser querida, ¿no? Sí. Como dice Natalia Furcade, tú Exacto. sabes quererme. Bueno, amigos de Sinvergüenza, aquí la producción no me deja quererles como quiero y me mandan a un corte rapidísimo. Quienes están en Facebook Live, quédense porque esos son los minutos de corte donde hago estas preguntas más íntimas y más sabrosas. Recuerden seguirnos en Radio 13 con número digital y también pueden encontrar a Laura. ¿Cuáles son tus redes, Laura? Es Twitter, @LauraGarcía C, de casa, y en Facebook, Laura García Coudurier. Yo soy Shoshana Turquía y esto es Sinvergüenza. A ver, en estos cortes no estamos al aire en el streaming, pero seguimos en Facebook Live. No golpear la mesa, por favor. Voy a levantar las manos para no golpetear la mesa. Me voy a echar para atrás. Ya no voy a ser tan rabiosa como me dijeron ayer. Vamos muy bien. Nos siguen viendo en Facebook Live. Okay. Entonces, ¿Pero no nos oyen? Sí, nos oyen y todo, o sea, seguimos transmitiendo, pero es como el break. Es como mi primera vez en Facebook Live, me No siento te como preocupes. post-millennial. Somos un par de post-millennials y ahorita se trata de las preguntas que no diríamos en un streaming abierto. Pero la gente que nos está siguiendo quiere saber. Ya. ¿Qué diablos hacemos con el amor romántico en 2 minutos? Ay, ¿Cómo nos tenemos quitamos que de encima? reconstruir y tenemos que volverlo a hacer como queremos y como nos merecemos todos. ¿Qué O es sea, el amor romántico? el amor romántico, lo primero que no es, porque así me ayuda a definirlo, es un amor que solo vale si es para toda la vida. Es decir, a mí lo que me enseñaron es que el amor romántico, el único que es exitoso es cuando logras como que dure tu amor romántico para siempre y hasta que te mueras, y o sea, eso es una mentira total y es una falacia. Y afortunadamente, cuando me divorcié, que fue la mejor decisión de mi vida, me di cuenta que en realidad, como ya había yo, entre comillas, fracasado en ese modelo, me di cuenta que tenía yo todas las posibilidades de replantear el amor romántico y tener muchas diferentes parejas a lo largo de mi vida y sacar lo mejor de ellas. Otra cosa que creo que no es el amor romántico es esperar que tu pareja te resuelva todo y tenga como diferentes, todas esas facetas que estás buscando en una sola. Y yo creo que por eso también vale la pena tener distintos amores a lo largo de la vida. Tendrás un amor que es mucho más de conexión intelectual, otro donde experimentes el mejor sexo de tu vida, y otro donde puedes ser el mejor papá de tus hijos y tu mejor amigo, pero no necesariamente tu mejor amante. Creo que reconocer que es difícil que haya una persona que cubra todos esos deseos que tienes de conexión y de conexión trascendental, pero también física, pero también muy animal y lo que quieras, reconocer que no todos van a caber en una persona te hace vivir un amor mucho más libre y menos frustrante. ¿Cómo? No sé, claro, yo ya anoté aquí todas las recomendaciones del amor romántico. Sí. ¿Cómo te escapas de esa cárcel? Porque es muy difícil, o sea, Sí. ya en la praxis, Pues ¿no? a base de golpes simbólicos, yo creo que vivir desamores es una de las lecciones y experiencias más útiles, valiosas y provechosas en la vida, aunque duela. O sea, el desamor, con todos sus dolores, lo que nos enseña es amar. Sí, o sea, que te rompan el corazón, ojalá que yo le deseo al público que les rompan el corazón varias veces en la vida, porque es un músculo que se va haciendo más fuerte y más hábil. Y yo al menos así lo veo, o sea, a mí me han roto, me he roto o me han roto el corazón varias veces, y lo único que te puedo decir es que hoy me siento mucho más sabia y capaz de amar de manera mucho más profunda
que cuando me lo rompieron la primera vez. ¿Cuál es este hilito con el que fuiste hilando el corazón roto? Ah, vamos a regresar, entonces luego les voy a hacer esa pregunta. Pues bienvenidos de regresos aquí a ellos que nos están escuchando en el streaming. Yo soy Shoshana Turquía y esto es Sinvergüenza. Estoy charlando con Laura García, gran feminista, activista y amorosa de la vida. Estamos hablando acerca del amor. En el corte estábamos hablando un poco de qué pasa cuando se te rompe el corazón, ¿no? Y cómo esto realmente lo que nos permite es amar más. Pero si se quedan en Facebook Live van a saber las respuestas. Y regresamos a, ¿ves? Ahora somos serios y formales porque estamos en streaming. Laura, cuéntanos un poco qué significa para ti el dejar la Ciudad de México, esta ciudad que es tan particular, con todas estas disimetrías, con esta cosa tan loca que tiene la Ciudad de México, e irte a vivir en un lugar tan chiquito como este lugar que nos narraste de Colorado. Es a veces muy difícil describir las cosas cuando las vives en ese momento, ¿no? Me encantaría que me puedas preguntar eso en 1 año, 2 años y 15 años. Bueno, si sigue el programa, me invitas otra vez. Pero hacer un cambio de vida y un cambio geográfico, creo que tiene oportunidades y por supuesto también mucha nostalgia cargada, ¿no? Entonces mi nostalgia por supuesto se debe a que yo soy de la Ciudad de México, nací aquí, crecí aquí, tengo amigos por todos lados, gente querida, me hice de una red muy amplia porque me encanta compartirme en muchos espacios distintos y dejar eso pues me da muchísima nostalgia. Para mí la Ciudad de México es un espacio mucho más de mis emociones y mi hogar que como una descripción de una ciudad, ¿no? O sea, por supuesto que me encanta tener tantas opciones en una megalópolis como la que tenemos, o sea, ese caos es parte de quien soy, ¿no? Y el caos pues tiene, por supuesto, sus cosas buenas y también sus cosas malas. Yo me voy a mudar ahorita a una ciudad mucho más pequeña, junto a las montañas, a mí me encanta hacer montañismo y como hacer caminatas y estar junto a la naturaleza, y sí veo que me hace falta eso aquí en la Ciudad de México, o sea, me vuelvo cada vez más histérica, como todo el mundo. Me genera estrés estar en una vida de ciudad donde pretendemos que el día dure 48 horas cuando dura 24 y nunca te da tiempo de nada, y como que seguimos pensando que vivimos en la Ciudad de México en los 70s, ¿no? Y ya no es igual y ya no nos da tiempo y seguimos necios. Esa parte se me antoja mucho, como salirme de ahí, tener un equilibrio de vida y privilegiar algo que he dejado atrás y es una lección aprendida en mi activismo y en mi feminismo y dirección en Fondo Semillas, que de muchas veces sacrifiqué mi vida personal por estar como en el campo de trabajo y tan involucrada en temas pues difíciles como la lucha por la justicia de víctimas de feminicidio, etcétera, que te hacen muchas veces pues seguir trabajando hasta las 10 de la noche, 11 de la noche y no terminar, porque es difícil desconectarte emocionalmente de ese tipo de trabajo. Hay una palabra que nos encanta a las feministas que es autocuidado, ¿no? Sí, que deberíamos de tener todas así en nuestras paredes. ¿Qué es el autocuidado? ¿Y por qué es tan difícil? Es tan difícil autocuidarnos en este mundo porque nadie nos enseña a hacerlo, y menos a las mujeres. A las mujeres lo que nos enseñan es a cuidar a los demás, a cuidar de este mundo, a cuidar las cosas, a cuidar a nuestros seres queridos, a cuidar a los niños, a cuidar a los ancianos, pero no a cuidarnos a nosotras. O sea, de hecho lo que nos enseñan es más bien que no valemos como para cuidarnos. Entonces, las feministas activistas, si bien vemos mucho más claramente las injusticias en los demás que nosotras mismas, y ese es pues el gran reto de muchas, ¿no? Yo hablando con Sebastiana, una partera indígena de Chiapas, hace varios años, lo que ella me decía es que a ella lo que más le costaba trabajo es luchar por los derechos sexuales y reproductivos en su propia familia y en su propia comunidad. Muchas activistas, por ejemplo, viven violencia de género dentro de sus casas y con sus parejas,
pero la detectan mucho más fácilmente y la trabajan y luchan en contra de esa violencia en las demás personas y en sus comunidades y con sus vecinas. Pero la transformación interna y el volverte a cuidar y ponerte en el centro para entonces ayudar a los demás es un reto como porque está en el tuétano de la desigualdad de género y del patriarcado. O sea, está subordinada. ¿Cómo volteamos esa mirada hacia adentro? Es decir, Yo creo que ¿alguna experiencia debes de tener ya en eso? sí, yo creo que el hablarlo colectivamente ayuda muchísimo, porque ahí tus compañeras te ayudan a detectar tus propios puntos ciegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones en Fondos Semillas yo veía muy claramente la necesidad de que protegiéramos a las feministas activistas que nosotras financiamos, pero yo no estaba viendo, no estaba dándome cuenta de que pues se me olvidaba la hora de la comida, se me olvida mi tomar agua, por ejemplo, me puedo quedar como sentada y concentrada y estresada en el trabajo resolviendo 20,000 temas y darme cuenta que pues ya me dio todo el día y no me he parado de mi asiento y no me he estirado y entonces empiezan los problemas musculares, y pues obviamente ese tipo de descuido de tu cuerpo, eh, si las demás te regresan a ese espejo y te dicen, oye, mira, te tenemos que cuidar, al final lo que empezamos a hablar es de cuidado colectivo, ¿no? Y no es nada más el autocuidado, la organización en sí, si tú eres parte de un ecosistema más amplio, aunque tú te autocuides, si el ecosistema tiene reglas o cultura de trabajo laboral o de operación que no beneficie el autocuidado, es difícil que tú te autocuides. Entonces tiene que haber un cambio sistémico y tiene que haber un cambio personal. A ver, yo estoy suponiendo que en este momento alguien en Facebook Live o en el streaming, una chava solita está chambeando en un lugar que ni se preocupa por esas cosas, es decir, los horarios de trabajo son sacar los resultados, ¿no? Y a qué horas llegas al punto y a qué horas te vas, pues Sí. cuando termines, y no tiene estos ecos. ¿Qué hace? ¿Qué hace Laura? Esta chava que está ahorita escuchándonos, tecleando en su compu nóminas o quién sabe qué, Yo creo y no que, encuentra estos ecos. ¿Qué debería hacer? yo creo que lo que, o sea, podríamos aprender de cómo sucede el cambio desde el activismo y los movimientos sociales. Y ahí un gran ejemplo de cambios sistémicos dentro de espacios laborales son los sindicatos. Obviamente esa palabra es A una veces en este palabra... país explotan Exacto. 30 bombas nucleares. Estoy de acuerdo, pero la idea y el concepto del sindicalismo obrero es muy poderosa, porque tú sola no puedes generar el cambio en una estructura más poderosa y vertical que te impone las reglas y donde tú necesitas y dependes económicamente de seguir trabajando ahí. Pero si tú eres alguien que está siendo afectada de la misma forma en la que muchas otras personas de tu entorno laboral, te puedes organizar colectivamente, ¿no? Entonces, fue más allá de lo que el sindicalismo significa o representa en México actualmente, quiero invitar a tus radioescuchas que no pensemos en eso, sino que pensemos en la enorme fortaleza que hay en la organización colectiva a favor de un cambio, porque no es lo mismo que tú como trabajadora estés buscando salir temprano para poder cuidar a tus hijos a las 5 de la tarde y nadie te deje, que si hablas con todas tus compañeras de trabajo y un día no eres tú la que se presenta con el jefe, sino son las 25 de la oficina que dicen, pues no nos vamos a mover y mañana no vamos a venir a trabajar hasta que nos empiecen a respetar los horarios laborales o pagar horas extras como se nos... Pero ¿cómo pagas esa factura? Es decir, en hipótesis suena increíble y me encantaría suscribir, pero hay una parte del costo social de atreverse a decir no más. Es decir, no solamente en lo colectivo, también en lo personal. Ay, sí, ya ¿Cómo sé. pagas esas facturas, Laura? Yo creo que ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que, a ver, algo que, algo importantísimo que quiero decir es que solo tenemos una vida y en una sola vida necesitamos transformar el sistema y cambiar el mundo y ser felices a la vez.
¿Se puede? Entonces, pues hay que intentarlo haciendo ese equilibrio de cosas y de decisiones. Entonces, muchas veces hay un título de un libro maravilloso que se llama ¿De qué sentido tiene la revolución si no podemos bailar? ¿Qué quiere decir eso? Que vida tenemos una y no queremos tampoco luchar todo el tiempo por transformar el mundo para un futuro que no vamos a vivir nosotras. Yo creo que también hay que hacer un equilibrio entre lo que podemos hacer y lo que podemos transformar, reconociendo que si no transformamos las cosas y si no buscamos justicia para nuestra propia vida y el derecho a ser felices, y eso implica a fuerzas, tal y como es el sistema el día de hoy, que lo transformemos. Porque el sistema hoy no está para que todos seamos felices. Algunos pueden ser felices y serán los privilegiados. Todas las demás personas no somos felices. Yo no soy feliz porque a pesar de tener un background o un entorno privilegiado en muchos sentidos, soy mujer. Y como mujer me enseñaron muchas cosas que he tenido que ir cambiando. Y he cambiado con dolor y con esfuerzo, ¿no? Y eso no necesariamente me lleva a un lugar de felicidad inmediata, pero sí me ha llevado a un lugar donde ahorita, a mis 40, soy mucho más feliz y puedo amar mucho más profundamente y sentirme mucho más libre que como me sentí hace 20 años que no había trabajado estas cosas. Y entonces aquí hay una cosa como de historia larga. Yo creo que la felicidad es el acto más sinvergüenza de todos los actos posibles. Es decir, no hay mayor rebeldía que ser una persona feliz, porque si todo está diseñado para que no lo seas, y aún así buscas yo no creo que son momentos, sino estos estilos de vida que lo permiten, entonces sí hay una verdadera revolución. Me encanta lo que dices y como creo plenamente en eso. O sea, yo creo que el mundo, todos los sistemas están pensados para que las personas no seamos felices. Bueno, no todos, ¿no? Pero los sistemas que nos rigen principalmente, ¿no? El sistema económico, el sistema político, el sistema patriarcal. Y enfocándome en este sistema patriarcal, la mejor rebeldía es el poder de las mujeres que tenemos de generar nuestra felicidad y nuestra libertad. Porque ahí entonces salimos de ese molde del control y de la subordinación. Y la subordinación, básicamente, lo que nos está diciendo todo el tiempo es que no tenemos el derecho a ser felices. ¿Qué es la felicidad para Laura García? Ah, ¿verdad? Porque todos estamos hablando de lo abstracto, nunca te voy a dejar. Quiero lo concreto. ¿Qué significa para ti? Para mí la felicidad es sentir que si el mundo se pausara en este momento, yo estaría sintiéndome plena. O sea, es como no es un estado permanente. Yo no creo que la felicidad se dé de manera permanente y pueda darse. Yo creo que es más bien la búsqueda de la felicidad que nos hace felices, por más raro que suene. Pero esa búsqueda de la felicidad en realidad es como irte sintiendo plena, ir sintiendo satisfacción en el estado de las cosas, ¿no? En cómo se ve el mundo, en cómo te relacionas con el mundo, en cómo se relacionan contigo, en cómo amas, en quién te ama, en sentirte como conectado con el cosmos y con la realidad y con la madre tierra. Esa plenitud yo la pensaría como felicidad. O sea, no hay felicidad en singular, siempre hay felicidad como en conexión con lo demás, ¿no? Yo creo que sí, pero hay una felicidad muy importante que es la interna, que es inalcanzable, y libertad también, inalcanzable para todos los sistemas de opresión y que sí depende de nosotros y que por más que haya factores que inhiban eso o que la amenacen, esa libertad y felicidad interna yo creo que sí está en nosotras defenderla, construirla y nutrirla, ¿no? ¿De qué se nutre? ¿Cómo se va armando esto? Pues una es como en la creencia que la tienes, ¿no? Y que tienes ese potencial y que depende de ti. O sea, lo que estás diciendo es todos traemos aquí adentro ese poder. Pues yo creo que sí, o sea, hay algunas... sí, es decir, si solo pensáramos que la felicidad se nos va a dar desde afuera hacia adentro,
pues estamos un poco perdidos. Y yo por lo menos, o sea, y esa es ya una vivencia muy personal, cuando he sentido como plenitud, la siento un poco como construida desde mí misma. A pesar de que haya factores que la potencien hacia afuera, por ejemplo, estar frente a un lago precioso en la naturaleza con una persona que te quiere junto y, no sé, haciendo el amor, la verdad es que esa plenitud tú te la produces, ¿no? Y tú te permites verla así y puedes entonces tener algo muy poderoso que se me hace muy transformador, que es replicar esa sensación de plenitud sin que tengas que tener el laguito, la fogata y un hombre guapísimo a tu lado. Haciéndote que eso sea posible, ¿no? Exacto. Qué difícil. ¿Cómo es el sexo para una feminista? Porque hay mucha desinformación. Sabía que no debía haber empezado con ese A ti tema. te gusta hablar de sexo y nos gusta mucho hablar de sexo y de amor. Dicen que las feministas no sabemos disfrutar del sexo. ¿Quién dice eso? Bueno, hay muchas malas lenguas. El Facebook está lleno de estas tonterías. Están completamente equivocados. Me encantaría tener un debate con quien piense que las feministas en realidad somos las que menos disfrutamos, porque yo lo que diría es, en mi caso personal, completamente lo contrario. O sea, el feminismo es la herramienta por la cual tú te adueñas de tu propio cuerpo y de tu propio placer, y tú te empiezas a ver como una persona merecedora de ese placer y de ese cuerpo, y que además es un placer y es un cuerpo que no depende de necesariamente nadie más que tú. Y entonces puedes tener placer propio, obviamente. Pero creo que esa es, para mí, la clave de la buena sexualidad. O sea, la liberación de esas estructuras que te hacen sentir que tu cuerpo es nada más un instrumento para el placer del otro, y no pasar por tu propio como construcción del placer y de lo que te gusta a ti. Y eso tiene mucho de feminismo. Pues mira, entre que vemos y si nuestros cuerpos son nuestros y nuestras decisiones son nuestras, el tiempo en Sinvergüenza no nos pertenece todavía y tenemos que ir a un corte. Pero quédense en Facebook Live, en Radio 13 con número digital. Estoy con Laura García, yo soy Shoshana Turquía y esto es Sinvergüenza. A ver, hablemos de sexo ya que nadie nos escucha. Perfecto. ¿Cómo una mujer se va adueñando de su propio cuerpo? Eso sí, todo me suena muy teórico, pero ¿cómo es en la praxis? Uy, pues mira, ¿cómo es en la práctica para la mayoría de las mujeres? Pues yo creo que es un proceso emocionalmente muy doloroso, porque hay tanta violencia y subordinación y objetivización de las mujeres, que vivir la sexualidad en un mundo como en el que vivimos conlleva muchos procesos traumáticos. O sea, es muy difícil que una mujer en el mundo en el que vivimos, y sobre todo en un país como el que vivimos, con una cultura judeocristiana basada en la culpa y muchas otras cosas, es muy difícil que una mujer explore su sexualidad de manera libre desde que empieza su vida sexual. Yo creo que es a base de esas como golpes que te da la vida y traumas por ese sistema patriarcal desgraciado que tenemos, que vas encontrando como la búsqueda de lo que te hace feliz y lo que te gusta a ti, no lo que dicen que te tiene que gustar y no lo que dicen que tienes que hacer, sino tú explorarlo. Y es muy difícil porque tenemos una cultura donde las referencias son sumamente patriarcales, objetivizadoras de la mujer, misóginas. O sea, tú ves pornografía mainstream y lo que ves es un hombre penetrando a una mujer, inmediatamente la mujer gritando de placer. Y si tú ves eso, que es completamente falso en la mayoría de los casos, tú entonces empiezas a vivir una sexualidad sintiendo que tú estás como en default, que algo tienes y que no es posible porque tú no sientes el placer que la mujer actuando está... Y además esa pornografía está dirigida a hombres, es decir, yo estaba estudiando un estudio acerca de la pornografía, ¿no? Donde las mujeres que aparecen a cuadros siempre están viendo a la cámara como si estuvieran teniendo relaciones sexuales con el televidente o con quien está viendo, y los hombres nunca voltean a cámara. No. Es decir,
es todavía esta cosa de no solamente me está penetrando alguien, sino que tú también me estás penetrando. Y el placer de la mujer y el camino del gusto del cuerpo ni siquiera aparece, ninguno es parte de la narrativa. Totalmente. Y creo que una parte como que dices es muy importante porque la sexualidad de las mujeres se vive entonces siempre en referencia sobre los hombres. Y el hombre está en el centro y entonces la mujer es como el cuerpo que le funciona al hombre para recibir placer, pero entonces pues las mujeres no somos ese como sujeto que sí somos en el fondo, donde pues tenemos además biológicamente una capacidad de placer mucho más profunda. Y eso se ve pues en las mujeres que ya han podido como vivir y experimentar y adueñarse y fortalecer sus orgasmos, pues los orgasmos son mucho más prolongados, más profundos, más transformacionales y más cósmicos. ¿Qué le decimos a las mujeres que ahorita están en una relación, digamos, estable? Y quien me está viendo, estoy haciendo estable entre comillas, ¿no? Con un tipo que no es un patán, que ya es ganancia, pero que no tiene esta satisfacción sexual. ¿Cómo? O sea, no puede dejar al señor, ¿verdad? Y decirle, bueno, me divorcio porque el sexo es regular. ¿Cómo haría esa experimentación? Pues yo creo que vida tiene una y vale la pena vivirla al máximo, intentar cambiar desde dentro si quieren a esa pareja y si no, pues yo creo que sí es una parte fundamental en la vida tener buen sexo y yo no la pondría en un plano secundario. ¿Regresamos? Sí, ya. Ah, ya me están haciendo señales, venga. Regresamos al último bloque de Sinvergüenza. Hoy estoy hablando con Laura García y acaba de hacer una revelación increíble que dice, el sexo está al centro, no lo podemos poner como algo secundario, no es algo que está ahí y nos sobra. ¿Qué pasa con la energía sexual? ¿Por qué es tan importante? Pues yo creo que la energía sexual, cuando además se combina con el amor, pero no es necesariamente El binomio el perfecto. binomio o el único, pues es sublime, o sea, es lo que te eleva a pensarte más allá de tu propia existencia inmediata, ¿no? Y te ayuda como a hacer como las conexiones de la vida en un sentido muy existencial. Pero obviamente también el sexo, yo creo que el sexo y la sexualidad tienen multiusos, o sea, no ¿Cómo? es decir, los seres humanos no nada más tienen relaciones sexuales o viven su sexualidad para elevarse sublimamente, o sea, elevarse y como sentir el cosmos cerca. Muchas veces lo tienes por una necesidad de pulsación física inmediata, o puedes como, es decir, puedes buscar diferentes fines, ¿no? El punto es que es una herramienta que está ahí para tú poderla aprovechar. A mí lo que me parece un desperdicio en todos los casos es que no se aproveche para ninguno de estos fines, ¿no? Y que vivas una vida donde esa herramienta no la uses, pues es como vivir de una manera más limitada. ¿Cuál es la caja de herramientas de Laura? Es decir, una es la energía sexual. ¿Cuáles son las otras herramientas que dices, esto me conecta, esto me hace bien vivir, esto se siente bien? Pues yo creo que una muy importante para mí es la vocación que tengo profesional por buscar mayor justicia en México, conectarme con los movimientos sociales que están tratando de conseguir o de hacer que el mundo mejore, porque es una fuente de inspiración que me encanta. O sea, yo no, yo eh, veo que mi trabajo en realidad es una fuente de energía vital muy importante. No es nada más que lo hago por tener como recursos económicos para nada. Eso es importante, pero otra parte es esta como vocación de sentirme como conectada con el cambio y con las transformaciones hacia mayor igualdad, libertad y justicia para todas y todos. Y otra parte importante, pues es como soy muy disfrutona de la vida, entonces me encanta poder viajar, explorar cosas nuevas, tener amigos, hacer amistades nuevas, tener parejas,
Es decir, me gusta vivir plenamente, ¿no? Me encanta comer, me encanta dormir, digo, creo que a todo mundo, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada. Sí, pero no todo el mundo lo logra con tal maestría. Laura, tenemos poco tiempo. Cuéntame de estos 10 años en Fondo Semillas, el caso que más te haya conmovido, que cuando tú entraste a ese proceso eras una y cuando terminó el proceso dijiste, híjole, ya no soy la de antes. Ay, es muy difícil porque esa pregunta, Josh, me hace sentir que sacrifico todos los demás, pero a ver, voy a escoger una. Cuando yo entré a Fondo Semillas hace 10 años, teníamos como, eh, financiamos organizaciones feministas de activistas increíbles que son unas verdaderas heroínas y por eso me cuesta trabajo escoger cuál. Pero una que para mí fue muy transformador es por lo que voy a contar, es un caso que yo al entrar a Fondo Semillas abrí una de las carpetas donde teníamos como la propuesta y como la narrativa de lo que estaba haciendo una organización que está en Chilpancingo que se dedica a defender los derechos de las mujeres. Y en ese momento, con el dinero que les estábamos dando desde Fondo Semillas, ellas levantaron una especie de censo en todas las cárceles urbanas y rurales de Guerrero o en muchas para entrevistar a mujeres que estuvieran encarceladas por aborto y por homicidio en razón de parentesco, que es una forma de delito donde le aumentan la pena a la mujer que abortó. Entonces, me acuerdo que levantaron estas como testimonios y historias de vida y pues eran historias de vida desgarradoras, porque muchas veces incluso había mujeres que no habían abortado, pero que las habían acusado como venganza, otras que sí habían abortado, otras que fueron abortos naturales, pero sobre todo lo que más me conmovió era la pobreza y extrema marginación de estas mujeres, ¿no? Que estaban en cárceles rurales, que sus familias las tenían totalmente castigadas y que nadie las, pues ya nadie les hacía caso, ¿no? Eran como, y pues imagínate las condiciones de las cárceles en Guerrero. Entonces, me conmovió mucho ese caso y fue cuando, como el primero o de los primeros que como que leí y entendí entonces el enorme potencial de trabajo que estábamos haciendo y la fuerza de lo que hacíamos y la importancia. Y como 6 años después, como digo, trabajamos con tantas organizaciones y proyectos que pues ese fue uno de muchísimos que yo empecé a absorber y conocer. Y como 5 o 6 años después, la directora de esta organización supo que íbamos a tener una reunión en Cuernavaca, en Morelos, con todas las copartes o organizaciones que apoyamos en Fondo Semillas. Y me dijo, me preguntó si estaba bien que ella trajera a una mujer, porque finalmente habían logrado sacar de la cárcel a una de las que ella había entrevistado 6 años Solamente antes. A una de ellas. Wow. Entonces le dije que por supuesto y trajo a una mujer indígena monolingüe. Ella, la directora del centro, le traducía su historia, pero fue una historia pues muy desgarradora, pero absolutamente conmovedora para mí, porque a pesar de que hay todavía muchas mujeres en la cárcel, con el dinero de Fondo Semillas logramos que esa historia pues saliera a la luz y que yo entonces me conectara con ese primer día de Fondo Semillas donde leí su historia en un testimonio y ahora ya la estaba conociendo. Y a mí me impactó mucho, o sea, es una historia que tiene obviamente muchos desgarres y pues injusticias y no es una historia necesariamente de un final completamente feliz, pero es un final que nosotras ayudamos a que fuera menos injusto. Laura, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte en lo personal y también en lo colectivo por este trabajo tan enorme que junto con todo tu equipo de trabajo Fondo Semillas hicieron. Yo estoy segura que pusieron las primeras semillas, literal, del cambio que tanto estamos anhelando en este país. Y te deseo todo el éxito en este nuevo fondo que va a hacer que le bajemos 2 grados centígrados a todo el planeta
y que esta felicidad que tanto anhelas y tanto buscas se realice en lo individual y en lo colectivo. Ay, Shosh, Gracias de verdad por participar en Sinvergüenza. No sé si quieres decir algo antes de irnos. Nada, que seamos todos muy felices, todas y todos. Y todos. Todes. Y recuerden que la felicidad también es un acto de rebeldía. Esto fue Sinvergüenza. Yo soy Shoshana Turquía. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a la 1.